Foro, el valor del conocimiento. Ya habíamos hablado de un concepto por medio del cual la administración tributaria nos había dicho que era posible imputar saldos a favor provenientes de la negatoria, de la devolución por extemporaneidad. Miremos cuál es el efecto de ese concepto. ¿Será que ese concepto solamente tendrá efectos hacia el futuro o será que tendrá efectos hacia el pasado también? La Administración de Impuestos Nacionales nos dice: concepto DIAN que permite la imputación de saldos a favor por solicitud de devolución rechazada tiene efectos retroactivos. Analicemos el tema para entender qué dice la Administración y por qué estos actos administrativos tienen efectos STUNC. La Dirección de Impuestos Nacionales estableció los efectos de la revocatoria de sus conceptos u oficios en reciente oficio del mes de julio del año 2014. Analicemos las diferentes preguntas sobre estas revocatorias del acto para entender por qué el efecto puede ser retroactivo en unos casos o hacia el futuro en otros. ¿Cuáles son las causales de revocación de los actos administrativos? El artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo dispone lo siguiente al respecto. Causales de revocación de los actos administrativos. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos. Primer caso, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley, que hace parte del caso que nos ocupa. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Y 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Miremos entonces que una de las causales para la revocatoria directa del acto, para que la misma administración revoque su concepto, es que vaya en contra de la Constitución y la ley. Ya había un concepto anterior, el cual fue precisamente revocado, en el cual se decía que no era posible la imputación de saldos a favor por la negatoria de la devolución o la extemporaneidad en la presentación de la devolución. La pregunta es, ¿el concepto que dijo que era posible imputar los saldos tiene efectos hacia el futuro o tiene también efectos hacia el pasado, efectos retroactivos? Miremos. La revocación de los actos administrativos tiene efectos hacia el pasado. Nos dice la Administración de Impuestos. Frente a los efectos de la revocación directa de los actos administrativos, el Código Contencioso Administrativo no precisa su alcance, es decir, si tiene efectos hacia el pasado, STUNC, o si tiene efectos hacia el futuro, es decir, SNUNC. Sin embargo, hay que revisar lo siguiente. Si se presenta lo primero, las cosas volverán al estado anterior, o dicho de otra forma, al momento en que se profirió el acto jurídico. Si lo segundo, la medida surtirá efectos a partir de la expedición, notificación, comunicación o publicación del nuevo acto administrativo. Pero miremos cuándo es lo uno y cuándo es lo otro. ¿Qué sucede en caso de que el acto administrativo se haya expedido desconociendo la Constitución o la ley? Si el acto administrativo se expidió desconociendo la Constitución o la ley, los efectos de la revocatoria serán extunc, es decir, retroactivos, y las cosas se retrotraen a su estado anterior. Si el acto administrativo es revocado porque va en contra del interés público o social o porque causa un agravio injustificado, la revocatoria produce efectos al futuro. Ahí tenemos entonces los efectos. En contra de la Constitución y la ley, los efectos son retroactivos. Si causa un agravio o van en contra del interés público, los efectos entonces del acto serán hacia el futuro. Pero aún más, en suma, dependiendo de la causal invocada para revocar el acto administrativo por la autoridad competente, podrá concluirse si tal revocatoria tiene efectos STUNC hacia el pasado o efectos SNUNC hacia el futuro. Y como ya vimos, esto dependerá si va en contra de la Constitución y la ley, caso en el cual el efecto es extunc, retroactivo hacia el pasado, o si se causa un grave agravio
o está en contra del interés público, caso en el cual los efectos serán SNUNC, es decir, serán efectos hacia el futuro. Finalmente, concluye la Administración de Impuestos que si un acto administrativo se expidió desconociendo la Constitución o la ley, la Administración puede revocarlo a solicitud de parte o de oficio, y los efectos de la revocación serán STUNC o retroactivos, porque las cosas se retrotraen al estado anterior, afectando situaciones que no se encuentran consolidadas, es decir, aquellas que al momento de proferirse la resolución de revocatoria se debatían o eran susceptibles de debatirse. Así las cosas, este concepto que nos habla respecto de la posibilidad de imputar saldos a favor por la negación de devoluciones por extemporaneidad, pues tiene efectos hacia el pasado. Es decir, si se nos habían quedado antes de este concepto saldos por imputar de devoluciones extemporáneas que habían sido negadas, se puede hacer porque produce efectos STUNC. La conclusión de Forum es la siguiente. Dada la conclusión de la DIAN, el concepto 001960 del 2014, que revocó el problema jurídico número 2 del concepto 048129 de 2013, tiene efectos retroactivos, es decir, aplica para los casos anteriores a la expedición del concepto. Por lo tanto, es perfectamente viable imputar saldos ahora que pertenecen a declaraciones del pasado que fueron anteriores a este concepto que da la posibilidad de imputar dichos saldos. Muy importante para algunas personas que se quedaron con la devolución negada y sin la posibilidad de imputación y en un limbo encuentran entonces una parte de sus activos que estaban para devolución en la administración tributaria. Sobre los temas procedimentales y muchos temas más puede consultar aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.